Todopoderoso. Por eso hoy el Señor hoy me ha enviado a predicarles el Evangelio de Cristo, su hermosa palabra, su linda y hermosa Evangelio de Jesús. Porque Dios hoy quiere traer la salvación a todos los seres humanos. Dios no quiere la muerte para el impío. Dios nos quiere salvar a todos nosotros. Porque no sabemos qué pasará el día de mañana. La venida del Señor Jesús está cerca. La venida del Señor Jesucristo de Nazaret está tan cerca. Y cerca de ti también está la palabra del Señor Dios Todopoderoso, cerca de tu corazón. Por eso recuerdo esa linda historia de la palabra del Señor de rico y Lázaro, donde el rico le dice a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y la traiga hacia mí y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero lo más importante de ese texto bíblico es donde Abraham le dice que aunque de aquí para allá querramos ir, no podemos, porque hay una gran cima, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Pero entonces el rico le responde a Abraham, le dice: entonces manda a Lázaro para que vaya a la casa y le hable a mis familiares, a mis hermanos que tengo allá, para que no vengan a este lugar de tormento. Pero lo más importante es lo que responde Abraham, le dice: aunque de aquí se levantaren los muertos, ellos no presidirán, porque a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Allá tienen a los profetas, a ellos óiganlos. Por eso hoy el Señor les ha mandado a un predicador a que les traiga su mensaje. El mensaje es de arrepentimiento. Dice la palabra del Señor: arrepentidos y convertidos todos ustedes, y el Señor los perdonará. Porque yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Porque el Señor murió por ti y por mí. Y también, como dice, ¿qué pastor de ovejas, perdiéndosele una oveja, no deja las 99 en su corral y va a recuperar aquella que tiene perdida? Y cuando la encuentra, se la monta en el hombro y llega gozoso y hace fiesta y le dice a sus amigos: he hallado la oveja que tenía perdida. También dice la escritura del Señor: porque los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. Mire qué bonito y qué hermoso es cuando un pecador se arrepiente, que los ángeles del Señor hacen fiesta. Por eso Dios hoy les trae este mensaje, este lindo mensaje, por medio de este predicador del Evangelio de Cristo. Dios no es religión, Dios no es religión. Dice la palabra del Señor que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí en medio, ahí estoy yo. También dice: no he dejado de congregados como algunos tienen por costumbre. Dice: no te muevas de la doctrina, de la sana doctrina, donde están adoctrinados, siempre y cuando sea una sana doctrina y se predique la verdad del Evangelio. Yo vengo de parte de la Iglesia Impú Pentecostal Unida de Colombia a traerle este lindo mensaje. Y voy a hacer una oración cortica para que sea el Dios Todopoderoso, su Santo Espíritu, quien predique este Evangelio, mas no sea yo. Soberano y eterno Dios, grande y poderoso, creador de los cielos y la tierra, en tus manos, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, delante de tu presencia te pido que seas tú, oh Dios de Isaac, de Jacob y Abraham, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, que estés predicando este Evangelio, Dios de la gloria, y que la lleves a cada persona, Señor, que necesite tu palabra y que abra la puerta de su corazón para recibirte. Oh Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de nuestros padres, te suplico, Señor, que lleves este mensaje a aquellas lindas personas que lo necesitan, oh Dios de la gloria, y que abren los oídos y el corazón para escuchar tu lindo mensaje. Amén y amén.
y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Y comenzamos en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos del 1 al 8, y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en Segunda de Crónicas. Como decía esa hermosa canción que decía ahorita, con Cristo me basta y con Cristo me sobra, porque con Cristo yo tengo para vivir toda la eternidad, decía esa hermosa canción, esa hermosa alabanza. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo del 1 al 8, y dice así el Evangelio de Cristo. Cuando Rubá había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Robá subió Sicá, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, de libio, siquineo y etíopes, no tenía números, y tomó la ciudad fortificada de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Samaí y Raó y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisa, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisa. Y los príncipes de Israel y el rey de Sisa, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Cuando Jehová vino, cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Samaía diciendo: se ha humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisa, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servirle a los reinos de las naciones. Dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Aquí el Señor nos relata de que ese pueblo se rebeló contra el Señor, se rebeló contra Dios, y entonces Dios permitió que vinieran otros reinos a destruirlo. Pero cuando fue el profeta a predicarles el Evangelio y les dijo: por cuanto se rebelaron contra Dios, contra Jehová Dios, ustedes van a ser destruidos. Pero entonces el pueblo le dijo al profeta: justo es Jehová, que por nuestras rebeliones ha decidido destruirnos. Pero entonces ellos se humillaron y oraron al Señor Dios Todopoderoso, le pidieron perdón por todos los pecados que habían cometido, se arrepintieron de corazón, y el Señor oyó su súplica y mandó nuevamente al profeta, así como hoy me ha mandado a mí a predicarles a todos ustedes. Y cuando el profeta fue y les dijo, por cuanto se humillaron ante la presencia de Dios, Él escuchó su oración y me ha enviado a decirle que ya no los destruirá y que ahora van a ser salvos y los va a salvar en breve. De una vez los va a salvar el Señor Dios Todopoderoso, por cuanto se arrepintieron de todo lo que estaban haciendo. Entonces sigue relatando la palabra del Señor, donde ellos le dicen al profeta: al Señor serviremos, y dice el Señor: por cuanto me servirán, yo les pagaré, yo los cuidaré, yo estaré con ellos y los salvaré, para que ellos sepan qué es servirme a mí. O sea, que servirle a Dios es bueno, servirle a Dios es bonito, es maravilloso, trae bendiciones, porque Dios cuida a sus hijos e hijas, y Dios cuida el hogar de aquellas personas que decidimos servirle al Señor con gratitud, con mucho amor, con mucho gozo, de aquellas personas que decidimos servirle al Señor Dios Todopoderoso, andando conforme
a su palabra. Por eso Dios dijo, van a darse cuenta lo que es servirme a mí y lo que es servir a las naciones. O sea, servir a las naciones, servirle a las cosas pasajeras de este mundo no paga, pero servirle al Señor sí paga. Eso nos quiere decir la palabra del Señor en este texto bíblico que Dios hoy nos ha regalado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús de Nazaret, Dios nuestro Padre Celestial. Y sigue diciendo la palabra del Señor Dios Todopoderoso en primera carta de Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 4. Dice primera de Samuel, capítulo 7, versículo del 3 al 4, y dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astros de entre vosotros, y prepara vuestro corazón a Jehová, y solo a él serví, os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astoro, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpá y oraré por vosotros a Jehová nuestro Dios. Mire que aquí también este pueblo, cuando fue el profeta Samuel, les dijo: quitad de vosotros los dioses ajenos. Ellos obedecieron a la voz de Dios, a la palabra que Dios les había mandado por medio del profeta Samuel, así como hoy Dios le manda la misma palabra por medio de este varón, porque Dios es el mismo de ayer y de hoy, y es el mismo de siempre, dice la Escritura. Y este pueblo también se arrepintió, y Jehová también lo salvó de las manos de los asirios. Por eso el Señor hoy te viene a decir: te quiero salvar, porque después de esta vida viene la vida eterna. Yo te pregunto, ¿dónde quieres pasar tú tu vida eterna? ¿Al lado de nuestro Dios Todopoderoso o al lado del infierno, donde los dientes se escuchan crujir de dientes y se escuchan gritos de dolores? Por eso el Señor hoy te viene a decir: hoy vine a rescatarte, hoy vine a traerte mi mensaje para salvarte, así como salvé a ese pueblo. Así también el Señor hoy te quiere salvar a ti y a mí también. Nos quiere salvar, nos quiere ayudar. Él quiere la salvación para todos nosotros, así como ha salvado a este pueblo, querido amigo y amigas. El Señor hoy te ha traído esta salvación a la puerta de tu casa, porque muy cerca de ti está la palabra del Señor. En tu boca, en tu corazón está la palabra de Dios omnipotente. Y vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra del Señor en Joel capítulo 2, versículos del 13 al 14. Dice la palabra del Señor en Joel capítulo 2, versículo del 13 al 14. Lo voy a leer desde el versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rascad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras esto? Dice el Señor Dios Todopoderoso. Mire qué bonito dice esa palabra: convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, dice el Señor. Convertíos al Dios omnipotente, al Salvador Jesucristo de Nazaret,
Dios de Isaac, Dios de Jacob, te manda a decir hoy el Señor Todopoderoso, que te conviertas a Él con todo vuestro corazón, dice el Señor, y quizás dejará bendición tras esto, tras tu arrepentimiento, Dios te traerá bendiciones, queridas amigas y amigos, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo las Escrituras en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 5, versículos 31 y 32. Y dice las Escrituras en Hechos capítulo 5, versículos 31 y 32. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Su Espíritu Santo para que te guíe, para que nos guíe por nuestro camino por donde vayamos. Cuando le obedecemos a Dios, Él nos manda su Santo Espíritu para que nos guíe y nos cuide y nos libre de todo mal y peligro que existe en esta tierra y también en las tinieblas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 3. A ver qué nos dice el Señor Dios Todopoderoso en su linda palabra. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3. Por lo tanto, dejando ya los redumitos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Dice la palabra del Señor, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos, si Dios en verdad lo permite, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y nuevamente le leo este lindo texto que dice, por lo tanto, dejando ya los redumientos de la doctrina de Cristo. Cuando ya dejaron los redumientos de la doctrina de Cristo, sigue diciendo la palabra del Señor, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. De obras muertas es cuando tú dices arrepentirte de algo y el día siguiente, al otro día vuelve, sigue cometiendo los mismos errores. Dice la Escritura del Señor, cuando Jesús sanaba a los enfermos les decía, ve y no peques más. Y esos varones dejaban de hacer lo que estaban haciendo y le servían al Señor Dios Todopoderoso. Pero cuando tú sigues en lo mismo, eso se llama arrepentimiento de obras de fe, de obras muertas. Pero sigue diciendo la Escritura del Señor, dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos, si Dios en verdad lo permite, porque dice la Escritura de Dios, el que esté firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Y vamos a finalizar la palabra del Señor para que nos aclare este texto de Hebreo en Apocalipsis. Vamos rápidamente a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 20
del 20 al 26. Y dice la Escritura del Señor Dios Todopoderoso: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones, dice la Escritura. Retén lo que tienes hasta el fin, dice el Dios Todopoderoso. Retén lo que tienes, dice el Señor Dios Todopoderoso. Lo que no anda en esa doctrina en la cual los invitan a fornicar y a hacer cosas malas, y que Dios le ha dado tiempo para que se arrepientan y no se quieren arrepentir, dice el Señor. Pero los que no andan en esa doctrina, el Señor no les pondrá otra carga, y les dice: retén lo que tiene hasta mi venida, y yo os daré una corona de vida. Y sigue diciendo la Escritura: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo os daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, dice el Señor, al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, y guarde mis obras hasta el fin, dice el Señor Dios Todopoderoso, yo le daré autoridad contra las naciones. Este es el mensaje que Dios hoy les quiso venir a compartir a todos ustedes. Un mensaje que habla de arrepentimiento, un mensaje que dice que si tú te humillas, el Señor te coge en sus manos y te lleva por buen camino. Un mensaje que te dice que si tú te conviertes al Señor, Él te mandará su Espíritu Santo para que te guíe hasta el fin del mundo, hasta la hora de su venida. Un mensaje que dice que al que venciere, Él le dará autoridad para que gobiernen las naciones. Un mensaje que te trajo el Señor